El Boletín Bacatá. Bienvenidos al noticiero Boletín Bacatá. En nuestro segmento especial matutino nos enfocaremos en uno de los derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, es imposible hacerle justicia en una sección de 15 minutos, puesto que tiene diversos componentes y es transversal a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Como ya se lo estarán imaginando, se trata del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991. De su texto se desprenden múltiples derechos y principios, tales como la presunción de inocencia, el principio non bis in idem, el principio de favorabilidad, entre otros, pero de su explicación se encargará nuestra analista de confianza, Juliana Salamanca. Gracias, María. Para contextualizar, el origen del debido proceso se remonta al siglo XIII, cuando el rey Juan Sin Tierra concede a la nobleza y a los varones ingleses prerrogativas consignadas en un documento denominado Carta Magna. Es necesario notar que esta es producto de las presiones políticas y del ejercicio del poderío que en ese momento ostentaba la nobleza ante un rey debilitado y con dudosa legitimidad. El texto del capítulo 39 de la Carta Magna enuncia la prohibición de arrestar, detener, desposeer de la propiedad o de molestar a ningún hombre libre, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra. Aunque no se habla propiamente del derecho al debido proceso, es evidente que en este manuscrito medieval se encuentra su germen, pues son las reglas de derecho procesal y garantías relacionadas con la administración de justicia que rigen en los estados constitucionales contemporáneos. Por ejemplo, en Colombia, la Corte señala en la sentencia C-341 de 2014 las garantías que hacen parte del debido proceso, entre las que se tiene el derecho al juez natural, derecho a la defensa técnica, derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas, derecho a la independencia e imparcialidad del juez, el derecho a la jurisdicción, del cual se desprenden el derecho a la segunda instancia, el deber de motivar las decisiones, el acceso libre e igualitario a la administración de justicia, entre otras. Ahora bien, analizaremos el debido proceso en la sentencia C-542 de 2019, la cual se enfoca en el derecho a la defensa técnica. El ciudadano Andrés Avendaño interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 14 de 1964, por medio de la cual se reforma y adiciona la Ley 148 de 1961 sobre la lepra y se dictan otras disposiciones. Su texto es el siguiente. Artículo 3. En contratación y agua de Dios, los residentes podrán litigar en causa propia o ajena, aunque no sean abogados. Según el accionante, este precepto desconoce el principio de igualdad, artículo 13, de libertad de profesión u oficio, artículo 26, y el derecho al debido proceso, artículo 29. Primero, es importante remontarnos al contexto en el que se expidió la normativa objeto de controversia. Los municipios de Agua de Dios y de Contratación albergaban únicamente a personas con lepra, y se generó escasez de profesionales del derecho y un tráfico jurídico reducido. Estos territorios fueron confinados, dado que se pensaba que la enfermedad era contagiosa. Para garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso de los habitantes del sector, se permitió que cualquier persona pudiese litigar en causa propia o ajena sin ser versado en el derecho. En este contexto, la norma tenía pleno sentido. No obstante, hoy en día no persisten las razones que originaron tal disposición. Los enfermos de lepra se redujeron porcentualmente frente al censo de individuos de Agua de Dios y de Contratación. Además, se cuenta con servicios judiciales en cabeza de jueces municipales. Por tanto, el ciudadano solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del precepto bajo los siguientes fundamentos. Primero, resulta lesivo de los derechos de las personas, porque frente a sus necesidades de asesoría jurídica y representación judicial, el ordenamiento permite que cualquier persona brinde los servicios aun si no cuenta con los conocimientos y con la experticia para ello. Segundo, quien litiga sin ser abogado no puede brindar las garantías que sí tienen los profesionales en derecho, pues no están sujetos a responsabilidad disciplinaria por una gestión inadecuada. Tercero, la norma no garantiza la debida protección y defensa de los habitantes del lugar, pues puede darse una situación de asimetría entre los sujetos procesales. Por ejemplo,
si una parte decide actuar por intermedio de abogado y la otra parte decide prescindir de él o contratar un litigante de facto. Cuarto, inequidad entre litigantes de facto y abogados, pues el litigante de facto se lucra sin haber pasado por un régimen disciplinario. La estructura de la exposición de la sentencia de la Corte será la siguiente. En primer lugar, se abordarán cuestiones preliminares, tales como la vigencia y efectos jurídicos de la disposición demandada y la aptitud sustancial de la demanda. En segundo lugar, se expone el fondo del asunto, el problema jurídico, algunas consideraciones frente al derecho al debido proceso y el componente de la defensa técnica, la ratio decidendi, los principales argumentos y la decisión. Según el artículo 241, numeral 4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad. No obstante, deberá analizar dos cuestiones preliminares, las cuales fueron planteadas por las entidades y sujetos intervinientes. Primero, determinar si la disposición ha sido derogada y, de ser así, si continúa produciendo efectos jurídicos. Segundo, de confirmar lo anterior, estudiar la aptitud sustancial de la demanda. En cuanto a la primera cuestión, para que el control abstracto sea procedente, es necesario verificar que la norma demandada se encuentre vigente y produciendo efectos jurídicos. A este respecto, se nos recuerda que una norma entra en vigencia desde su sanción presidencial y pierde vigencia cuando es derogada, ya sea de forma expresa, tácita u orgánica. Ahora bien, ¿qué significan estas diversas formas de derogación? La derogatoria expresa es cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. La derogatoria tácita es cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Y por último, la orgánica, cuando una ley nueva regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. La Corte estima que el artículo 3 de la Ley 14 de 1964 ha sido derogado orgánicamente, puesto que el Estatuto para el Ejercicio de la Abogacía, Decreto 196 de 1971, reguló de forma integral y específica el ejercicio de la abogacía en relación con la representación judicial en estrados y establece los eventos en los que se puede prescindir de esta, en los cuales no se incluyó la hipótesis prevista para los habitantes de los municipios de Contratación y Agua de Dios. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta las intervenciones del Juzgado Promiscuo Municipal de Agua de Dios, el Notario Único de Agua de Dios y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aún se sigue aplicando esta norma en los municipios de Contratación y Agua de Dios, es decir, continúa teniendo efectos jurídicos. Por lo tanto, es procedente el escrutinio judicial de la Corte si se demuestra también la aptitud sustancial de la demanda. El problema jurídico que le corresponde resolver a esta corporación es: el artículo 3 de la Ley 14 de 1964 vulnera el derecho al debido proceso en su componente de defensa técnica por permitir que se pueda litigar en causa propia o ajena sin necesidad de ser abogados. Pero, antes de conocer la decisión y la ratio decidendi de la Corte, es preciso ahondar en el derecho al debido proceso. Este se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 y se hace extensivo a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Uno de los derechos que integran al debido proceso es el derecho a la defensa técnica, el cual es la forma en la que se concreta la participación de la persona en cualquier proceso o actuación judicial o administrativa. Según la Corte, en la sentencia C-617 de 1996, reiterada por la C-025 de 2009, se trata del derecho a tener la oportunidad de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Adicionalmente, la posibilidad del individuo de defenderse no se satisface con la participación formal de éste en el proceso. Una participación plena requiere disponer de una asistencia técnica que permita a los sujetos comprender la naturaleza del trámite que están adelantando y hacer valer de manera oportuna y eficaz sus argumentos y elementos de prueba. Entonces, el papel del abogado es esencial en la defensa de intereses de su prohijado
y garantiza el acceso a la administración de justicia. A su vez, el artículo 229 de la Constitución indica que se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. En virtud de la facultad que el constituyente otorgó al legislador, éste ha establecido, por regla general, la representación mediante abogado como condición necesaria para el acceso a la administración de justicia. Las excepciones deben estar expresamente en la ley y deben responder a situaciones en las cuales esta exigencia pueda constituirse como un obstáculo en el acceso a la justicia. La Corte se basa en la siguiente subregla para decidir el caso. Las hipótesis exceptivas de la regla general del acceso a la administración de justicia mediante abogado deben tener un ámbito de aplicación delimitado y específico, el cual obedezca a una justificación de orden constitucional con el objetivo de remover un obstáculo cierto y determinado en el acceso a la justicia. De lo contrario, atenta contra el debido proceso en su componente de defensa técnica. Esto lo argumenta teniendo en cuenta los siguientes puntos. Primero, justificación de la exigencia de actuar por intermedio de abogado. La Corte sostiene que en los estrados judiciales se definen y materializan los derechos de las personas en los distintos ámbitos de la vida política, social, económica, por lo cual, tratándose de asuntos de mayor importancia en la vida de las personas y revistiendo un alto nivel de complejidad, deben ser abordados por personal calificado. Adicionalmente, se busca preservar el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Segundo, la labor del abogado. La profesión de la abogacía reviste una función social que, según los artículos 1 y 2 del Decreto 196 de 1971, es la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia. Su principal misión es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, además de asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Debido a la importancia de su rol en la sociedad y en la materialización de la justicia y del derecho, están sujetos a un régimen disciplinario que, de ser necesario, sancionará a los profesionales que incurran en una inadecuada o irresponsable gestión de los procesos en los que participen. Por tanto, los sujetos que litiguen en causa propia o ajena, sin ser abogados, no estarán sujetos a las garantías y controles que otorga este régimen. Tercero, asimetría en los sujetos procesales. Relacionado con el punto anterior, es perceptible la presencia de desigualdades entre sujetos cuando, en el marco de un proceso judicial, acude una de las partes mediante abogado y otra por medio de un litigante de facto, puesto que no contarían con las mismas capacidades de participación técnica en la actuación judicial o administrativa. Cuarto, la excepción de la norma demandada es abierta e indefinida. La disposición acusada, esto es, el artículo 3 de la Ley 14 de 1964, permite litigar sin la asistencia de un abogado, a través de una fórmula abierta que no delimita ni individualiza los asuntos en los que opera la regla exceptiva. Esto contraviene la posibilidad de que se exceptúe la regla general de representación mediante abogado, ya que solo es procedente en casos puntuales y delimitados. Decisión. A partir de la ratio decidendi anteriormente expuesta, la Corte Constitucional resuelve declarar inexequible el artículo 3 de la Ley 14 de 1964, norma que mantiene efectos ultraactivos en los procesos judiciales o administrativos en curso en los cuales se haya aplicado. Aquí concluye nuestra misión. Muchas gracias por acompañarnos. Sintonícense mañana para un nuevo especial jurídico del Boletín Bacatá.